Entonces, este es ¿sí? Para los estudiantes, bueno, para todos, la actividad de hoy es un club de revistas. Entonces Anita preparó, bueno, este artículo que creo que no sé si algunos de ustedes ya lo han revisado, yo no. Y como la actividad del club de revistas es, bueno, obviamente el objetivo es aprender del tema y también aprender o que todos hagamos el ejercicio de lo que es una revisión analítica, digamos, profunda y detallada de la metodología de la investigación. Entonces, bueno, pues, ¿por qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? ¿Qué encontraron? ¿Los resultados son aplicables o no? ¿O en qué escenario no? Entonces, no solo es entender el tema, sino entender el aspecto de la investigación del estudio que estamos tratando. Bueno, entonces, la idea es que elegimos uno de los artículos de un listado que se dio de IDWeek, que fueron pues artículos de impacto, y fue que es el estudio Balance, que compara tratamiento antibiótico 7 versus 14 días en pacientes con infecciones de torrente sanguíneo. Este es el link de asistencia, para que por fin quede el registro de asistencia. Todos. Y este es el artículo que vamos a revisar. Entonces, lo primero es en qué revista se publicó. Este artículo fue publicado en el New England, que es una revista con un alto factor de impacto. Si uno la mira como en su ranking, usualmente están los primeros lugares a nivel mundial en la categoría de medicina general o medicina interna. Y es una revista que se encarga de publicar investigaciones originales, ensayos clínicos de alto impacto y revisiones clínicas que a menudo impactan en el ajuste de guías clínicas. Entonces, esto también nos da una idea de el tipo de publicación que es, porque son revistas que usualmente son muy rigurosas en la selección de artículos que terminan publicándose. Los investigadores son como 1 millón, porque es un multicéntrico, pero vamos a hablar sobre todo de dos que fueron como de mucho impacto en el desarrollo. El primero, que es el autor principal, es médico infectólogo. Son ambos, los dos que voy a hablar son canadienses. Este es un profesor de la Universidad de Toronto y casi todo su como perfil investigativo ha sido muy enfocado en optimización de uso de antibióticos y sobre todo en determinación de duración mínima de terapias efectivas, y fue como uno de los encargados de diseñar la pregunta de estudio. El otro investigador que también fue como de mucho impacto es que es médico intensivista. Este es como el jefe de programa de trauma también canadiense, y es una figura mundial a nivel de medicina crítica y salud global. Ahí pues mencionaban que ha liderado respuestas internacionales de la OMS para brotes como ébola y COVID-19, y ha estado involucrado como en muchos estudios que involucran ensayos clínicos multicéntricos a gran escala, y él fue muy importante porque todo el liderazgo llevó a que se pudieran replicar muchos pacientes de cuidado intensivo que usualmente pues las terapias largas entre el cuidado intensivo pues es como lo habitual. Entonces ese acortar terapias en paciente de cuidado intensivo era algo de bastante impacto. La pregunta de investigación que ellos se plantearon es esta: el tratamiento antibiótico de 7 días, o si es el tratamiento antibiótico de 7 días no inferior al tratamiento estándar de 14 días en pacientes hospitalizados con infecciones de torrente sanguíneo. Entonces vamos a ir como desglosando la publicación. Entonces, esta se publicó hace más o menos 1 año. El estudio se realizó en 74 hospitales de 7 países que incluían Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Arabia Saudita y Suiza. Van a ver que la mayoría, bueno, mentiras, acá no está, pero en el apéndice que muestran como los centros que participaron, el porcentaje más importante fueron de Canadá. Pero ahorita ya están describiendo por ejemplo, que el porcentaje más importante sea el de Canadá, son resultados. Entonces todavía no vamos a ir. Listo.
¿Tenés alguna introducción? O sea, ¿por qué se hizo el estudio? ¿Qué gap hay? Eso, pues, sobre todo para los muchachos un poquito más jóvenes, siempre, y para cuando revises cualquier artículo, por ahí empezamos, ¿no? Siempre la introducción de esta actividad, principalmente 3 párrafos. El primero es algo de introducción al tema, entonces en este caso es bacteremia y la causa, la mortalidad de la bacteremia, o mejor aún para este tema es el uso racional de antibióticos, el uso excesivo de antibióticos se asocia con resistencia, con más eventos adversos, con más toxicidad, etc. El segundo párrafo es cuál es el gap. Entonces, aparentemente, según observaciones y otros estudios, en otros escenarios, en otras infecciones, en artritis séptica, etc., el uso de menos antibióticos se ha demostrado que es no inferior. Sin embargo, no hay datos que comparen en bacteremia 7 versus más 10. Ese es el segundo párrafo. ¿Cuál es el gap? Y el tercero es, por lo tanto, hicimos el siguiente objetivo, el siguiente estudio, que tiene el siguiente objetivo. Así termina la introducción. El objetivo del estudio fue tal. Entonces, esa parte es siempre importante describirla. Okay. Y estos métodos, ¿no? Son como métodos ya, ¿no? Porque estoy publicado en tal lugar. Sí. Y el tipo de estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado, fue abierto, multicéntrico y de no inferioridad. Entonces, ¿ustedes saben qué es eso? ¿Open label o abierto? ¿Tú sabes? ¿No? ¿Ustedes, muchachos, saben? Silvio, mi mano. Es decir, que no hubo ciego, o sea, no hubo ciego en la selección de los pacientes. ¿No hubo ciego en la selección? O sea, entre el paciente, entre el grupo de acción, de intervención y el grupo de control. Todo el mundo sabía en qué grupo estaba. ¿Y vos cómo puedes hacer, como que si no fuera open label, si no fuera abierto, sino que era doble ciego, cómo harías un estudio doble ciego así como esto, que están comparando 7 versus 14? Pues tendríamos que continuar un placebo en los pacientes que terminan, o sea, tendríamos que aleatorizar a los pacientes en un grupo placebo, o pues que sería el grupo de 7 días, y que al día 8 se cambie de antibiótico a un placebo, que no sepa ninguno del equipo asistencial, ni el que va a analizar los datos, sino que esto sea aleatorizado por cómputo idealmente y que sea de una farmacia central, que estén los paquetes cerrados y que no digan el nombre del medicamento, sino que ya estén preparados previamente y asignados por un tercero que no van a tener. O sea, desde el día 8. Darle placebo. Desde el día 8 hasta el día 14. Exacto. Y el placebo además debe ser igual. Claro, es igual, es cerrado. Entonces tiene unos costos y complejidad altísima, porque desde el principio, pues no puede decir, ¿esto es algún antibiótico en especial? No. Tratamiento. Entonces, no sabemos qué le vas a dar a los pacientes, porque entiendo que era lo que ceftriaxona versus pictazo, ceftriaxona, meropenem, son varios 74 hospitales, cada uno hacía lo que cada uno quería. ¿Y cómo vas a aleatorizar? ¿Y cómo vas a coger todos los antibióticos, cegarlos, taparlos y darles a todos? Pues es muy difícil, muy costoso y muy complejo. Y uno se pregunta, ¿qué ganas con que sea, qué perdés con que sea open label? ¿Qué perdés con que sea abierto? ¿Qué perdés con que sea abierto? En este estudio realmente nada, porque ellos el proceso de aleatorización lo hicieron al 7º día. Entonces, todos arrancaron igual y al 7º día decían, este es su último día de tratamiento y el otro sigue. Entonces, realmente con eso disminuían como el sesgo de selección. Yo un poco la validez del estudio. Claro, lo que perdés un poquito, Anita, es que la aleatorización y el segamiento, lo que te permite es no sesgarte. Por ejemplo, si yo sé que yo estoy recibiendo 7 días, yo creo que como paciente, creo que 7 días son inferiores. Entonces, a mí me preguntan a las 2 semanas después, como parte del protocolo, ¿usted cómo se siente? O alguna escala
de deterioro clínico. Como yo creo que 7 días son peores, yo así no me siento mal, me siento con más fiebre, más maluco. Y el paciente al lado, como sabe que recibió 14 días, cuando le preguntan, yo me siento regio, me siento perfecto. Entonces ahí genera ese sesgo. Eso se puede controlar si se hacen, seguramente aquí lo hicieron, unas escalas muy, muy estrictas, pero son difíciles porque las escalas algún grado de subjetividad siempre tienen, a no ser que sea muerte o cosas así. E incluso muerte tiene subjetividad porque es muerte por la bacteremia o con la bacteremia. Entonces, si yo soy el investigador y yo creo que el investigador decía, no, 7 días es igual, esa es la hipótesis. Desde entrada, 7 días es igual. Y si el desenlace era mortalidad a los 28 días, debido a la bacteremia, el investigador que sabía que el paciente tenía 7 días iba a decir, no fue por la bacteremia, este paciente se murió, pero no por la bacteremia, sino pues con la bacteremia, se murió de una CB y no fue por la bacteremia. Entonces siempre el open label, así sea lo más estricta en tu escala numérica y la más objetiva, etcétera, hay un grado de subjetividad y de sesgo ahí. Bueno, entonces el grupo que aleatorizaron fueron 3.631 pacientes y al final incluyeron 3.608 pacientes que los asignaron 1.814 al grupo de 7 días y 1.794 al grupo de 14 días. Pero ahí me suena, Anita, que están bien resultados. Eso no creo que en el artículo esté en los métodos. Yo creo que cuando mires esto, revisa siempre, listo, cómo hicieron el estudio. Creo que la siguiente dice pico. Sí. Exacto. Entonces, esto sí es muy de métodos. Esto es métodos y esto es lo que primero tenés que revisar. ¿Cómo es la metodología del estudio? Entonces, la población que tuvieron eran pacientes hospitalizados que incluían cuidado intensivo o pacientes en hospitalización general que tenían hemocultivos positivos. Y van a ver que una de las cosas claves es que ellos pues tienen un listado importante de criterios de exclusión y tienen algunas exclusiones claves, que es bacteremia por Staphylo aureus, inmunosupresión severa, endocarditis, osteomelitis o pocos que ya de entrada saben que requieren como un manejo prolongado. La intervención era tratamiento antibiótico durante 7 días y el grupo comparador era tratamiento durante 14 días. Y el resultado primario era mortalidad por cualquier causa a los 90 días de diagnóstico. Ana, explicaban por qué de los cocos gram positivos, por qué estudian Staphylococcus aureus y no neumococo, sí, Streptococcus pyogenes, ¿no? Ellos ahí explicaban que por como los mecanismos que ya tenían establecidos, no podían como acortar la terapia, porque saben que usualmente hacen focos que prolongan y que requieren un manejo prolongado ya establecido. Entonces, como que estos requieren un estudio un poquito diferente y no los podían involucrar con las otras cosas que iban a analizar. Todo lo que ellos sentían que iba a ser un manejo prolongado como muy estricto. Porque de ser así, yo separo los fermentadores versus no fermentadores y empiezo a escribir un poco de más. ¿Sí? Igual vas a ver que la lista de exclusión es larga. Entonces, de la metodología a la aleatorización, utilizaron un sistema web estratificado por hospital y por ubicación de pacientes. Estaban UCI y hospitalización en una proporción 1:1. La selección de antibiótico, dosis y administración era a discreción del equipo tratante, muy como los protocolos como propios, solo modificaban la duración de tratamiento. Y lo que les decía ahorita, la asignación de grupo pues se ocultó hasta el 7º día como para tratar de minimizar esos sesgos iniciales. Y definición de tratamiento adecuado era como antibiótico enfocado a la microbiología que estaban obteniendo. Entonces, de los criterios de inclusión eran que estuvieran hospitalizados, ya fuera en hospitalización o en cuidado intensivo, en uno de los hospitales participantes y que tuvieran un hemocultivo positivo, que tuvieran bacteriemia. Y en los criterios de exclusión, ese listado, vamos a ver que son como 4 bloques. Uno, por el tipo de microorganismo, estafilo tanto sensible como resistente, por la parte pues de virulencia y necesidad establecida de tratamiento prolongado. Estafilo londinensis, porque se comportaba similar al aureus, contaminantes que sabían que iban a ser retiradas de tratamiento
rápido, entonces que fuera un solo hemocultivo, que fueran coagulasas positivos, o hongos, porque sabían que también iban a ser como manejos prolongados, como candidemias. Por síndrome infeccioso, entonces ahí estaban como todos los focos que sabían que también iban a ser tratamientos antibióticos prolongados, osteomielitis, artritis séptica, abscesos no drenados y infecciones asociadas a prótesis no removidas también estaban dentro de ese listado. El otro eran factores del huésped, que eran inmunosupresión severa. Entonces ahí decían que excluían pacientes con neutropenia, que tenían neutros menores de 500, o que están recibiendo tratamiento inmunosupresor. Entonces estaban trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de progenitores. Y lo otro era por presencia de dispositivos intravasculares de alto riesgo. Todos los pacientes que tenían válvulas cardíacas, protésicas o injertos endovasculares. Todos esos pacientes, entonces si ustedes ven el listado de exclusión, es importante. Pero no, por ejemplo, excluyeron infecciones asociadas a catéter. No lo dice dispositivos intravasculares de alto riesgo, pero peso del glosón, stents y eso. Pero sí, o sea, ellos ponían ahí como infecciones asociadas a prótesis no removidas y lo otro eran válvulas y stent, pero no mencionaban asociadas a catéter, no. Entonces, de la estadística, el poder estadístico que establecieron era... Por ejemplo, ahí que también es importante describir cómo se identificaron los pacientes, cómo hicieron, o sea, cómo captaron los pacientes, o un poquito más de los centros, no sé si eso es lo que adelante. Cómo captaron los pacientes, qué tipo de centro es, porque es que yo necesito saber, bueno, ¿esto me aplica a mí o no? Entonces, por ejemplo, estoy en adultos solamente. Sí. Entonces, todos esos datos van muy en métodos. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo captaron los pacientes? ¿Cómo se definieron las definiciones que hay? Eso está muy estructurado en el artículo. Yo usualmente leo así el artículo, ¿no? A través de siguiendo lo que está en el escrito ahí, porque es más fácil así. Entonces ahí yo sé que hubo algunas partes que no incluiste ahí, pero yo creo que son útiles para cuando tú decías, bueno, este artículo me aplica o no, es importante extraer esa información. Entonces, si es en adultos, de tales sitios, de estas clínicas. Pero, por ejemplo, yo no sé si os voy a decir, no, esto lo hicieron en 74 sitios de América Latina. Yo voy a decir, esto me aplica mucho. 74 sitios del Asia, de adultos, de personas mayores de 60. Entonces, yo voy a decir, no, esto me aplica. Entonces, igual, los centros ahí al principio dijimos, eran Suiza, Arabia Saudita, Canadá, o sea, sí fueron muy heterogéneos porque es una cantidad de centros Europa y el Asia, importante. Mira, eran Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Arabia Saudita y Suiza. Pero en todos en general son países de altos ingresos, ¿no? Sí. Y de adultos, ¿no? Y de adultos. Entonces, y no comprometidos. Entonces, el poder estadístico que utilizaron fue de 80%, que en el contexto de este estudio en inferioridad es como la capacidad de ese estudio de demostrar correctamente que ese tratamiento de 7 días no es inferior a 14 días. Ellos hicieron 2 análisis. El análisis principal fue por intención a tratar, que vamos a ver que eso lo que significa es que los pacientes se analizaron en el grupo donde fueron asignados inicialmente. Entonces, por ejemplo, si el paciente a los 7 días pues no iba bien, iban pues seguía febril o seguía con clínica de que no estaba teniendo una buena respuesta, pues como esto es un análisis por intención a tratar, no lo pueden pasar al grupo a los 14 días y analizarlo ya porque están trasladando malos resultados a ese grupo, sino que lo tienen que analizar en su grupo de asignación inicial para poder que eso sea como confiable. Y los análisis secundarios fueron análisis por protocolo y por sensibilidad, incluyendo muertes. Entonces, quiere decir que
Se analizaron por protocolo los que seguían como todas las indicaciones del protocolo, que cumplieran como el tiempo establecido, y excluyeron todo lo que eran muertes tempranas, porque si no, no podían saber si realmente era de impacto 7 versus 14 días. Entonces, el paciente que fallecía al cuarto día, lo sacaban como de ese análisis. Lo sacan del análisis Por protocolo, porque ellos hicieron como tres grupos de análisis. Entonces, el resultado primario que ellos veían era mortalidad 90 días. Lo que vieron fue que mortalidad 90 días. Pero yo ahí sí, Anita, también esperaría que me dijeran mucho más de toda de todos los pacientes. ¿Cuántos pacientes incluyeron? ¿Qué edad? ¿Qué sexo? ¿En dónde? ¿Qué morbilidad tenían? ¿Qué enfermedad de base tenían? O sea, esa es la tabla 1. Sí, esa es la tabla 1. Y eso es lo primero que uno esperaría de los resultados. Porque ahí ya me estás diciendo... Pero yo ahí todavía no entiendo bien qué diferencia hay sin saber quién es la población. Es decir, entiendo, esto es importantísimo, pero la forma de leerlo y de analizarlo y presentarlo siempre es primero de quién estamos hablando. Y lo mismo debería decir ahí en metodología, ¿a cuánto tiempo en promedio se ajusta la terapia antimicrobiana? Si fue solamente con hemocultivos o fue también con biología molecular o mal. No, eso solamente fue hemos. Okay. Y también como para los microorganismos y bueno, de cada uno. Lo de los microorganismos está en el apéndice. Está listado de todos los microorganismos que aislaron, de todos los antibióticos utilizados, porque esos no están en el artículo principal, pero sí están en el apéndice como unas tablas secundarias. Pero no lo incluyen como en este artículo principal, no, en el apéndice. Está especificado y está una tabla con todo. Lo menciono porque, digamos, Israel puede tener más NDM que Nueva Zelanda, que se caracteriza por tener otra metal. Bueno, no sé. Está hablando de la microbiología. Sí, sí, eso. Pero sí, eso está en la parte del apéndice que lo tengo acá, pero no lo incluyeron como en las tablas del artículo principal, no. Entonces, verás, pongamos la tabla 1 porque esa no la he incluido porque es gigante, pero la tengo acá abierta. Es este. Entonces, esta es la tabla 2. Esta es la tabla 1. Entonces. Pero incluso, Anita, lo primero que se en el artículo menciona es el diagrama de flujo. Sí, ese sí lo tengo en la presentación, pero pues lo podemos mirar acá, que fue como hicieron el proceso de aleatorización. Sí, exacto, como de identificación y mira, 36.000 pacientes. Entonces, ellos arrancaron con 36.000 pacientes y pues como vimos la tabla de criterios de exclusión era... Yo te decía siempre, para lo que presentaste, ¿de cuántos la mortalidad, uno de cada que enfrentaba neumonías? Entonces miren que nada más en hemocultivos que era uno solo que consideraban contaminante, perdieron 10.528 pacientes. O sea, acá se fueron 23.040 pacientes. Ahí quedan con 13.597 y dicen que fueron elegibles pero que no los aleatorizaron, 9.966, que eran que el clínico como que no aceptaba participar, que no haya consentimiento, pues porque tenían que firmar un consentimiento, que el paciente pues no podía dar como su consentimiento o otra razón que no especificaban, y ahí fue que se quedaron con estos 3.631 que fueron los que hicieron la aleatorización. Entonces, lo que decíamos ahorita, 1.824 se fueron para el grupo de 7 días y 1.807 se fueron para el grupo de 14 días. Y ahí pues perdieron como algunos que no firmaron consentimiento o que encontraron otra razón por la que no fueron elegibles. Y con esto es que finalmente hacen el análisis. Y la tabla 1, que era lo que estabas preguntando, es esta. Entonces,
tenemos ahí como los dos grupos. La tabla, ay, perdón, está arribita. La tabla 1 está antes del diagrama, que es la que muestra como los pacientes, más o menos como algunas características del paciente. Entonces, eran, lo que les decía, pacientes adultos, mediana edad de 70 años en los dos grupos. Si ustedes ven, la edad era muy similar. Eran más hombres que mujeres. Y fueron 55% de cuidado intensivo y 45% de hospitalización. Y eso ahí evalúan como otras variables: ventilación mecánica, condiciones coexistentes. Perdón, déjame ver. Es que el sofá. ¿Sí? 4 y 4. 4 y 4. Okay. ¿Por qué no ponen una P ahí, Manu, Silvio, Anita? Porque ahí simplemente están viendo qué tan iguales eran los grupos. O sea, no los están comparando como algo que están evaluando, sino que están viendo los grupos si son equiparables, si tenían características similares. ¿Cómo están comparando? ¿No? Un momentico, solo están describiendo. Esto es un estudio comparativo de 7 versus 14. Pero esta tabla igual les sirve a unos para ver si los pacientes... Es igual a 392. ¿Cómo? ¿Cómo saben que los que recibían ventilación mecánica 374 es igual a 392? O sea, si es lo que ustedes dicen que solo están escribiendo. Porque es el porcentaje del grupo. Sí, pero lo que pregunto es por qué, ¿cómo sabemos que realmente estadísticamente no son diferentes? Porque yo quiero dos grupos iguales, ¿no? Para poder comparar que 7 es igual a 14, yo tengo que darle 7 a las mismas, pues a un grupo similar al de 14. Entonces, como yo sé que los números que están en la fila de 7 son iguales a los que están en la fila de 14, si no pongo un valor de 3. Y yo pensaría que lo que se puede hacer es una P para ver esa diferencia significativa entre grupos, pero no, o sea, porque no es como vamos a ver, por así decirlo, la intervención es dividirlos en un grupo de 7, otro de 14, y podríamos decir que una característica que se evalúa si es un desenlace o no, pero que no podemos atribuir realmente con esta tabla solamente, por ejemplo, el tiempo de ventilación mecánica. Pues la razón es porque es un estudio aleatorizado. Entonces no tiene sentido. O sea, si le pones una P, no estás creyendo en tu aleatorización. Okay. Y no estás creyendo, estás como cuestionando una cosa científica, histórica, que es la aleatorización. Entonces, si tú estás diseñando tu estudio con un tamaño de muestra suficiente y con una aleatorización correcta, es innecesario hacer una ley común. El azar significa que son iguales. O sea, el azar es lo que hace que sean iguales los grupos. Porque por probabilidad, si el tamaño de muestra es adecuado, van a quedar iguales. Okay. Entonces, Entonces eran igualitos aparentemente, muy distribuidos. Sí. Interesante es ver si que muchos eran de mayores de 70 con un sofá pues, alto, ¿no? 4 es alto, yo no me acuerdo el sofá es... Pero 4 creo que está alto. El más de 2 es más de 2 es 4. Sí, porque aquí dice que entre 2 y 8. Era pero como no ponía el rango. Coexisten, hubiera sido útil tener un resumen de coexisten en total, en general, de condiciones, 30% y 30%. O sea, ¿cuántos tenían coexistencia? Pero no. Todos tenían una escala de SOFA en promedio de 4 y ahí muestran pues si estaban en UCI o en sala de hospitalización general, la fuente bacteremia y como los gérmenes más frecuentes, pero también lo que te digo en el apéndice ponen como todos los gérmenes que ellos aislaron, está listado de todos. Sí, como los mecánicos de resistencia y eso, ¿no? Pero en general, ¿cuál fue la bacteria más común? E. coli. E. coli fue el más... ¿Y es la fuente de la infección? Sí. La fuente más frecuente fue urinaria.
Pero ellos miraron intraabdominales, neumonías, infecciones asociadas a catéter, piel y tejidos blancos. ¿Puedes poner la edad un momentico otra vez? 70 años. Es que los adultos mayores generalmente les da más infecciones urinarias y hacen urosexia. Y si era por gram negativos, gram positivos o polimicrobianos. Entonces vieron ahí pues que los dos grupos hubiesen quedado con una aleatorización como... Ahí está la leyenda del sopa. de 0,24. Sí, porque dice immunosuppression, había por inmunosupresión. O sea, ahí metieron el linfoma arriba, ¿no? Sí, porque los que decían que tenían neutropenia era un criterio de exclusión y inmunosupresión severa. Acá arriba. Leucemia o linfoma. Oh. Sí. También dice mucho esteroide. Allá. Que aquí ponen, ¿Vamos a volver a la presentación? sí, Entonces hay que volver a compartir pantalla porque cuando dejaste de compartir con la máquina en pantalla completa y te vas con el tab a la ok. Con el tab a la videollamada. Bien. Y compartiendo la ventana. Y que no está pues no está abajo. no. Aquí no te aparece. Aquí está. Sí. Bueno, entonces, ya viendo pues lo de los grupos y el diagrama de cómo hicieron como todo el proceso, vamos a ver que esto lo vamos a ir desglosando en las tablas y en las gráficas. Entonces, recordemos que el resultado primario era mortalidad 90 días. El grupo de 7 días, la mortalidad fue de 14.5% versus grupo de 14 días de 16.1%, que ellos decían que había una diferencia de 1.6 puntos porcentuales y que esto les indicaba que no había inferioridad como en el tratamiento. Sí, porque seguramente eran los más graves, pues, los que duraron, los que por eso morían más con los 14 días. Porque evaluaban el SOFA era al inicio. Al inicio. Al inicio, sí, y el dio de 4. Igual vas a ver que ahora ellos los analizan también en general y por subgrupos. Y ahí pues miran si realmente tanto en el global como por sus grupos es la inferioridad o no inferioridad. De los resultados secundarios que ellos evalúan era recaída de bacteremia, infección por Clostridium y algunos eventos adversos que los vamos a ver ahorita en la tabla y días libres de antibiótico, que ahí ven que... Señor. O sea, la diferencia en que no está por el punto porcentual, no es porque sea el 1.6, sino por el intervalo de confianza. Ajá. O sea, lo que marca que no hay diferencias es el intervalo de confianza, porque 1.6 puede ser mucho, puede ser poquito. Eso depende de la magnitud del tratamiento que yo estoy evaluando. Entonces, ahí lo que marca la diferencia es que tiene un intervalo de confianza que atraviesa el límite. Entonces, eso es lo que demuestra que no hay ninguna diferencia. Porque algunas veces puede ser 4, pero algunas veces puede ser 0.8. Entonces, es poquito. Ok. Bueno, les decía que en la recaída de bacteremia no vieron tampoco diferencias. Pero eso que dijo, por eso que dijo, es muy importante para ustedes, muchachos, para todos. O sea, siempre que
analicen una comparación entre los grupos, ni miren la P, ni miren siempre miran el intervalo de confianza del 95% o el rango que se esté hablando, porque ahí incluye la unidad, o en este caso, como es una diferencia, si incluye el 0, si incluye el 0 es que no es significativo. No vieron diferencias en recaída en infecciones, y sí vieron que había pues más días libres de antibiótico en el grupo de 7 días, que era una diferencia de 5 días entre un grupo y otro, que es esperable. La mayoría fueron gram negativos y pues ya vimos que el origen urinario fue el más frecuente. Esta ya la vimos que fue como fue el proceso. ¿A dónde? A los días libres de antibióticos, que eso me llamó la atención. Tú dices que en los días libres de antibióticos la diferencia fue 5 días en promedio. 5 días. O sea, era 19 días libres de antibiótico, en promedio a los 28 días que era donde evaluaban en el grupo de 7 días, versus 14 días en el grupo de 14 días. Si es que el antibiótico es por cualquier causa, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué si yo le quito uno a los antibióticos a los 7 y los otros a los 14, la diferencia es que similar a ese comentario, sería muy útil. Hay en resultados que seguramente están en el artículo, te dicen los días de antibiótico en un grupo y los días de antibiótico en el otro. Eso lo tenemos. Sí. Y con base en eso, bueno, un poco de la mano, sí, los días de antibiótico a los 28 días, claro, lo que dice 19, no, pero sí, 19 menos 28 menos 19 da como 9. Entonces, este es el de los resultados secundarios que vamos a ver. También por acá. Entonces, esta es la tablita de los resultados secundarios y primarios, que vemos como 3 bloques en esta tabla. Lo primero es la parte de mortalidad por cualquier causa a los 90 días. Entonces, miren que aquí ellos lo ponen por análisis primario, intención a tratar, por análisis secundario por protocolo y por análisis de intención a tratar modificada, que era sacando como esos pacientes que no sobrevivían antes de los 7 días. Y en los 3 grupos no ven diferencia entre un grupo y el otro, muy enfocados a lo que decía Isa, de los intervalos de confianza. Lo segundo que ellos ven son los análisis secundarios, que es el segundo bloque de la tabla. Entonces, lo que les decía ahorita, recaídas, era como una de las cosas que usualmente nos preocupa como clínicos, que el paciente al quitar el tratamiento aparezca otra vez bacteremia, y vieron que no había diferencia entre un grupo y el otro. Y infecciones por Clostridium, que es otra de las cosas que uno quisiera ver si realmente hay diferencia entre 7 y 14 días, tampoco vieron como diferencia. Y lo otro era ver qué tan impactante esto era en cuanto a beneficios, que era lo de la mediana de días libres de antibiótico. Entonces, decían que en el grupo de 7 días eran entre 11 a 21 días que estaba libre, a los 28 días que era como el tiempo en el que medían, y en el grupo de los 14 días eran entre 11 y 14 días que estaba como libre de antibiótico. Por eso ellos decían que había una diferencia de 5 días entre un grupo y otro, porque la mediana en el grupo de 7 días era 19 días libre de antibiótico versus en el grupo de 14, que era 14 días libres de antibiótico. Entonces esperaría que fuera 21 versus 14. Versus 14. Realmente si lo letralizaron ya 7. ¿Qué dicen los asteriscos? Los dos Sí, los ves abajo. Los dos puntos seguidos. Se perdieron 2 pacientes en el grupo de 14 días. Ahorita ellos miraron como de versus. Solamente que los 4 grupos, y tampoco vieron como diferencia. O sea, realmente no, eso sí no lo vieron. Y cuando uno mira los otros estudios y comparan short versus long, y se determina incluso que el short es mejor y tal,
sobre todo por algún otro evento adverso asociado a la terapia larga, por ejemplo, flebitis o sobreinfecciones. Sí, flebitis creo que es la principal que marcaba la diferencia. No, pero ellos acá vieron inclusive como días de vasopresores, ventilación mecánica y de efectos adversos, solamente esos 4, de hepatitis, anafilaxia y daño renal de alergia, pero no describen como otras cosas. Pues yo no se esperaría, ¿no? Que si hay tanta diferencia, pues que haga menos, pues, menos acute kidney injury o algo así. Y no, realmente no hubo como diferencia entre un grupo y el otro. Esto era lo de los, la diferencia. Entonces, como el porcentaje o el rango que ellos definieron para decir que no era inferior era ese 4. Y si ustedes ven, los 3 rangos no cruzan esa línea punteada. Si se van hacia la izquierda, favorece pues de que 7 días no es inferior, o sea que hay menos muertes para ese lado. Y se van para la derecha sí, porque es muertes a los 90 días, lo que ellos evaluaron por intención a tratar. Y si se va para el lado derecho es porque 7 días es inferior. Si ustedes ven, el rango que ellos definieron que era ese 4, nunca es cruzado por ninguno de los 3 análisis donde evaluaron si era inferior o no inferior. Pero es que tiene que ver mucho la plausibilidad biológica. Lo menciono, ¿por qué? Porque sí, cada microbiano tiene una característica diferente. En la población adulta, cuando el neumococo infecta, sí, cuando el neumococo infecta al adulto, tiene una probabilidad casi del 10% de infartarse en las siguientes 2 semanas, ¿sí? O del 30% de tener un evento cardiovascular adverso al año siguiente, después de haber presentado la bacteriemia. Entonces ahí le queda a uno se murió por la bacteriemia, o se murió un paro cardiorrespiratorio, se murió, y dependiendo del cuerpo del microorganismo. Que quisieron meter una cesta en ese sancocho, quisieron meter... Claro, porque ahí pusieron por cualquier causa. Carne, todo eso, sí, eso es muy difícil de analizar uno por uno, cada uno de... Pero mira que hay una tendencia ahí, ¿no? Sí. O sea, sí hubo... Todo está tirado, claro, no hay estadísticamente nada diferente, pero si vos miras, por ejemplo, cualquiera de los 3 intención a tratar, va desde -4 a 0.8, o sea, seguramente si amplía el tamaño de la muestra, iría de -4.5 a -0.1, o sea, ahí ya entonces incluso ahí sí sería, no solo no inferior, sino que sería superior. O sea, sí parece haber una tendencia a ser superior. Oye, yo de hecho lo menciona. ¿Cuánto es el porcentaje en cuanto es? 21. Del 261 de 1802, ¿cuánto es? 261 dividido 1802, del 14 por 14.48. Eso lo habías puesto antes, perdón. 14.48. Y en el otro grupo. Era como 16%. Sí, eso está al principio. Sí, era 14 versus 16. 14 versus 16, pero o sea, si hay menos muerte en el grupo de 7. Sí, no, de hecho ellos lo sugieren, dicen que obviamente pues eso no se puede, con la diferencia tan poquita no se puede como afirmar, pero lo que ven es que es una tendencia que se mueren menos en el grupo de 7. Porque sí lo mencionan, de hecho, los autores. De pronto a meterle más veneno a la vaina. Escherichia coli era el que más, no sé, que Escherichia coli estaba arrastrando, que fue generalmente como el 40%, y Pseudomonas aeruginosa, que es más complejo de tratar, y era como el último, ¿sí? No sería que Escherichia coli está arrastrando precisamente esos 7 días de no inferioridad. Pero, Juan, eso no tiene tanto sentido porque está igual en los 2 grupos. O sea, yo tengo el mismo número de colis en el de 7 que en el de 14 y el mismo número de Pseudomonas en el de 7 que en el de 14. Entonces yo le anulé ese factor que sea el germen. O sea, al hacer la aleatorización, yo me voy más con Eduardo. Es que yo creo que se le quedó cortico el tamaño de la muestra. Entonces, pues para mostrar superioridad, pero exacto, para lo que para ellos su querían inferioridad, mostrar. Para mi inferioridad, bien. Pero para decir si es mejor,
Tienen que ahí meterle toca un poquito más. agrandar la cosa. Y acá ellos hacen el análisis, Pero ahí está tu pregunta, Juan, también. mira, Si ellos vos hacen, distribuyes, no, ahí no está. no, ellos acá lo que hacen es mirar, espérate que quiero agrandar acá, Mira, es la principal diferencia. Dios mío, qué pues, combustión, no sé, aquí, que quiero agrandar esto. Entonces acá ellos hacen el análisis por sus grupos porque ya veían que si lo miraban en global, pues era como no inferior el grupo de 7 versus 14, entonces quisieron mirar como analizando diferentes cosas. Entonces viendo si el paciente estaba en UCI versus estado de hospitalización, si era diferente. De acuerdo a si algunos factores como el uso de vasopresores, si era diferente a la fuente de bacteremia, uso de infecciones de tracto urinario, que es donde hay como más estudios de que no hay como inferioridad a esos 7 días, pero por ejemplo, ellos decían en neumonías, en infecciones asociadas a catéter, en tejidos blandos, pues que no había como esa cantidad de datos, entonces también lo sacaron aparte y vieron que tampoco era no inferior si la fuente primaria era pulmón, era tejidos blandos, era orina o era infecciones asociadas a catéter. Eso se lo discuten, yo creería que sí. Pero ves que cuando está en la UCI versus en el sala hospitalaria, Ajá. parece haber ahí sí algo de diferencia, ¿no? Entonces el que es igual, igual con los que usan vasopresores. Con el Apache, no sé, mayor de 20, menor a 25, no sé qué significa. Pues más o menos severo. Yo miré el Apache inicialmente a ver si eso lo Así, pero es como la severidad. Sí, la severidad. Pero mira que si es como, si hay una tendencia, si está más grave, pues es posible que necesite más días de antibióticos. Pues yo lo diría es que si está menos grave, definitivamente es mejor con menos días. O sea, si vos tenés un niño, bueno, va a ser nuestro niño, que te llega con la bacteremia ahí asociada a una infección urinaria, que uno los ve con cierta frecuencia, pero bien, un poquito de infección urinaria, bueno, infección urinaria, sepsis, pielonefritis, pero y les tomas el hemocultivo porque llegó con fiebre 39, pero el pelado está bien, y el hemocultivo dio positivo, según este estudio, bueno, asumamos que ese niño hace parte de los que dicen vasopresores o ionotrópicos no, Ajá. y hace parte de los que dicen enrollment location hospital. O sea, realmente el niño, la mortalidad es menor si le da 7 días versus 14 días. Ese no aplica para el niño de trasplante o de leucemias y cosas así que está re mal, está en la UCI, está usando vasopresores. A ese no aplica. Da lo mismo 7 o 14, da lo mismo. No le va mejor con 7. Pero al que es como de la comunidad o por la salmonela que hizo bacteremia, le va mejor con 7. Y ellos miraban también, de acuerdo a patógenos, si eran gram positivos, gram negativos o polimicrobianos. Mira ese dato ahí de gram negativos. Por ejemplo, otro dato súper chévere es el de infección intraabdominal, porque Sí. pues, eso sí está claro que dele bien poquito que es igual de mejora. Ajá, que esa fue una de las cosas que ellos resaltaron, de que en infecciones urinarias como que la gente era más dada a cortarlo, pero en las otras fuentes como que lo pensaban mucho y que esto apoyaba que independiente de la fuente primaria se podía acortar. Pero sí, a mí me llama mucho la atención eso de los gram negativos, o sea, es superior, la mortalidad es menor Con 7 días. con 7 días que... Y estas fueron como las conclusiones pues principales que sacaron los autores. Entonces, pacientes hospitalizados, pues excluyendo como esos focos que pusieron, 7 días no fue inferior a 14, que se puedan dar en pacientes en cuidado intensivo y por diferentes patógenos, y que podía reducir como esa exposición, tener pues más días libres de antibióticos sin aumentar mortalidad ni recaídas. Yo hubiera concluido ahí, no hicieron ellos quién sabe, porque esos journals son muy estrictos desde el punto de vista legal, pero se debe explorar este mismo estudio específicamente para pacientes con gram negativo, para pacientes hospitalizados sin mucha severidad, porque parece que es superior
y eso cambia nuestra cuenta. Muy interesante. Nosotros el año pasado revisamos varias infecciones, corto es mejor, entre esas fue, sino que los artículos eran enfocados, o lo que revisamos fue bacterias por gram negativos. El problema... Bacterias por gram negativos. ¿Usted con qué viste? Sí, y el problema es que no habían tantos no fermentadores y muchos enterobacteriales. Y digamos que lo grande de esos artículos eran que eran pacientes estables. Entonces, este es atractivo porque en todos los otros estudios que nosotros revisamos excluían todos los pacientes que ingresaban a UCI o que estuvieran críticos. Y pues sí había una tendencia a que con ciertas características y que normalmente la infección, la fuente de infección era urinaria, podrías dar 7 días versus 14, pero por lo menos para pseudomonas hay otros ensayos que comparan 14 versus 21, obviamente hay otros que comparan pacientes inmunosuprimidos, pero es interesante porque en los que yo revisé no incluían pacientes en la unidad de cuidado intensivo, eran pacientes estables con unos criterios ahí. ¿En qué fase tiene que ir para que nos tomemos la foto y la antes? No, Termina la grabación. Doctor, ¿afuera mejor o aquí? Yo creo que aquí, porque afuera no sé dónde hay espacio para todos. Darían, sí, de la... No, aquí está bien. Entonces, Y corramos la por mesa. ahí. pero uy, sí, hay como un Les tomo de aquí para arriba. desorden. Sí, corramos. Quitemos como todo esto para acá. Y toca apagar la pantalla, ¿no? Espérate, yo... Ponle en pantalla aquí.